Cuando se llega al 2001 y al famoso recital de Córdoba, había algunos rumores de que por ahí era el último, pero no había ninguna cosa expresa, o sea, la banda no había dicho nada al respecto y yo creo que se vivió con la expectativa de, no sé si decir de una especie de revancha de lo de River, pero de una reafirmación de la buena vibra en realidad. Y creo que hubo mucho de eso. Yo no pude estar presente, desgraciadamente, en ese último recital, por eso te digo que lo puedo comparar nada más con algunas experiencias felices que tuve en los 90s. A mí me pareció musicalmente impecable, la banda con todo el poderío que siempre tuvo. O sea, no me pareció una despedida, no me pareció una situación de escucharlos desinflados ni nada que se le parezca. Yo creo que fue una misa más. Y bueno, yo estuve presente en eventos realmente muy convocantes, como fueron los recitales de Huracán, sobre todo el del 93, que fue el de Lobo Suelto, Cordero Atado, en el de Racing del 98, que fue una explosión de alegría y de cosa comunitaria increíble. Creo que hay algunas imágenes de Racing que se conservan y que son testigos de eso. Había estado en River en el 2000, que fue un poco diferente. Fue un recital donde se podía percibir una cierta tensión en el ambiente que se agravó con ese incidente de la persona que sacó un cuchillo, no sé qué pasó, que motivó la interrupción del recital por un rato muy largo y bueno, se cayó un poco el clima que se había creado. Cuando se concretó la separación de Los Redondos, bueno, como siempre pasa, hubo mucha gente que habló por boca de ganso, ¿no? Sin tener ninguna evidencia de lo que sucedía. Se sabía que había alguna tensión entre ellos por motivos artísticos o por motivos, no sé, de diferencias económicas o lo que fuere, pero no faltó quien agregó también de su propia cosecha alguna que otra cosa, ¿no? Pero también, un poco por la masividad del grupo, se convirtió en comidilla de gente que de rockeros no tenía nada. Entonces eso fue lo que a mí personalmente me dio bronca, ¿viste? Que es como esa gente que te llama por teléfono a alguien, a un periodista de rock cuando se muere algún músico, ¿viste? Y en el resto del tiempo no le dan la menor bolilla a la cuestión artística, a todo lo que construyó el rock argentino durante estas 6 décadas y media. Los medios no rockeros habían, como de alguna manera, cargado bastante las tintas sobre el fenómeno ricotero. Y la habían cargado, yo creo, también, ahí hay un porcentaje de cobrarse una deuda, ¿no? La deuda del hecho de que Los Redondos sean independientes y que siempre hayan manejado su producción discográfica, sus recitales y su contacto cuando quisieron tenerlo con los medios y la elección de los medios con los cuales querían tenerla, ¿no? Entonces, yo creo que más de uno se sintió desairado y agregó un poco de leña al fuego, ¿no? También yo creo que había algo de xenofobia en cuanto al público de Los Redondos, ¿viste? No sé si por razones de color de piel, sino que quizás por una cuestión, una mezcla de eso y una mezcla de tensión social clasista también, ¿no? Es mi opinión personal. Imagínate que si vos tenés una ciudad en desplazamiento, como muchas veces ocurrió en los recitales de Los Redondos, donde han ido, no sé, 100.000, 120.000, 140.000 personas, es como un pueblo y vas a tener algunos personajes que se desbordan o que ¿viste? No pueden encajar dentro de un formato de convivencia. Pero ¿cuántos son respecto de la totalidad de la gente? Eso los medios que se aprovechan del escándalo nunca lo toman en cuenta y entonces generalizan. Y Los Redondos es quilombo, ¿entendés? Y eso es una barbaridad, pero es una barbaridad que hay que poner en contexto. Esa forma de hacer no periodismo la aplican a todo lo que hacen, no solo al rock. Tanto el recital, ese último, el del Chateau, como los recitales anteriores en lugares grandes, pusieron un poco la piedra fundamental de esa cosa que continuó en el siglo XXI con, bueno, los recitales del Indio Solari y también con los recitales de Sky Bailinson, porque hay que decirlo, si bien en muchos casos los públicos se cruzan y por ahí el Indio tiene un índice de masividad mayor, la devoción por ambos artistas siguió increyendo.
Yo viví de buena manera la cosa masiva y la cosa de estadios. No sentí esa cosa de, ay, ya nos sacaron el grupo que era para poquitos, ¿no? Esa cosa elitista a mí realmente no me afectó. También comienza esa mística colectiva que desplaza a miles de personas de una ciudad a otra para verlos. Y eso tiene también una justificación desde el punto de vista social y generacional, porque no olvidemos que era una época donde había una política de Estado que dejaba afuera a mucha gente, era una política excluyente. Se hablaba de entrar al primer mundo, ¿viste?, por la ventana. Y muchos chicos y chicas, muchos jóvenes de la generación que fue adolescente y que entró en su primera juventud en los 90, sentían una sensación de desamparo. Mirá, cuando hablamos de la misa ricotera o de la ceremonia de los recitales de Los Redondos y también de los recitales de sus integrantes como solistas, Indio, Sky, hay una cuestión que indudablemente va más allá de la música, que de por sí es excelente, y de la poesía, que lo es también, pero tiene que ver con esa comunicación, con ese vínculo tan especial que se dio con su audiencia, que es un vínculo muy estrecho y que tiene que ver con una forma de ver la vida y con una forma de ver también la libertad. Empiezan a tocar en una época muy conflictiva, en pleno proceso militar. Los Redondos estaban tocando en teatros de San Telmo y estaban desafiando las normas en ese momento que tenían que ver con la censura, que tenían que ver con la ausencia de goce, la ausencia de diversión. Vos ibas a un recital de Los Redondos con las coreografías, con la repartición de los famosos buñuelos de ricota, los redonditos, auténticos redonditos de ricota, con los monólogos del Bufercho y más tarde de Enrique Sims, con la presencia de las chicas, las bailarinas y del famoso sultán que tiraba los redonditos. Y no lo podías creer, en una época de seriedad extrema, de censura, de violencia estatal, por un gobierno de facto, era un milagro que existieran Los Redondos. Y ahí empezó ese vínculo con la audiencia del cual estamos hablando, que se fue fortificando con el tiempo. La única comparación que se me ocurre con algo que puede haber ocurrido en otras partes es la de los Grateful Dead, la banda de San Francisco, que también, al igual que Los Redondos, encarnaban una visión contracultural, una visión diferente de la vida rutinaria, de la vida donde hay gente que te impone un modelo de vida al cual tenés que obedecer, una vida gris en definitiva. Pero al igual que Los Redondos, los Grateful Dead llevaban miles de personas de una ciudad a la otra, los famosos Deadheads. Era simplemente una cuestión de piel, una cuestión de comunicar con su música y con su poesía. Era eso que dice el indio, me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi barrio. Bueno, la gente iba corriendo a ver qué decían Los Redondos o qué decían los Grateful Dead. En Argentina y en Estados Unidos, ¿entendés? Se empolva la nariz, muerde el labio y va otra vez para ahogar. Para cada gusto aumentar, junto con sus bostezos. Creo que los Redonditos de Ricota serían masivos así hubieran firmado con una gran compañía o no. Pero lo que tiene de bueno la autogestión es que pone en tus manos los elementos de la creación artística, la difusión de ese material, la comunicación con tus oyentes o con la gente que te va a ver, y te da como otro, yo diría, una situación diferente respecto de ese material y respecto de ese repertorio que se va acumulando. Los Redondos, al ser, por ejemplo, dueños de todo su catálogo, lo pueden administrar de otra manera. Y al ser los que organizan sus eventos y los que organizan la difusión, logran que ese mensaje se distorsione lo menos posible. Sin embargo, hay que decir que en todos los casos que la autogestión no es para cualquiera, porque la autogestión no es solamente beneficio, también es un problema de responsabilidad. Si estuviéramos hablando con la Negra Poli, te podría contar de todo lo que representa una actividad casi de 24 horas por día, llevar a cabo la autogestión, toda la gente con la cual tenés que enfrentar, toda la burocracia que tenés que desafiar. Bueno, los cambios que se han operado en la música de rock en cuanto a la infraestructura que rodea recitales, festivales y todo eso, han ocurrido también en la Argentina. Existen en todo el mundo, existen sponsors, existen comodidades que en otra época por ahí no había. Yo creo que es un síndrome de la época.
Pero también existe gente que entiende que todo eso debe existir, pero no debe comprometer el mensaje que el artista está proyectando. A veces hemos tenido una actitud excesivamente santurrona respecto a los músicos en el sentido de ahora vende un montón de discos, entonces ya no es auténtico. Con ese criterio no podrían ser auténticos Pink Floyd, los Beatles, Led Zeppelin y todos esos grandes grupos que admiramos porque han vendido millones de discos en todo el mundo. Así que me parece un concepto muy absurdo y en cierta manera un poco ignorante también, ¿no? Hoy en día, por ahí, el rock que existe, a lo mejor no tiene ese elemento contracultural tan fuerte y tan sólido como podía ser en los años 60, 70 o incluso 80, pero sigue siendo una fuerza valiosa, sigue siendo una fuerza convocante. Y yo creo que hay un rock del siglo XXI en la Argentina que es tremendamente creativo y que por otros medios está logrando también el mismo idioma de autogestión. Cuando hablamos de la vigencia de Los Redondos en el tiempo y de los cambios que se han operado en la escena musical en los últimos 20 o 25 años, con la llegada de otros ritmos y otros géneros y la influencia de las redes sociales y todo eso, digo que todo eso es cierto, pero para mí la música de Los Redondos es atemporal, es decir, no le gusta solamente a una generación, le gusta a muchas generaciones y les gusta porque es un poco un clásico, es decir, sus letras dicen cosas que fueron ciertas en los 80 como son ciertas ahora y su música de rock and roll sigue vigente ahora como lo sigue siendo la música de los Rolling Stones por un lado, la música de los Beatles o la música de Led Zeppelin o la música de Almendra o la música de Manal, es decir, eso no envejece.